a nuestro espacio Conéctate con las Américas. Este es un espacio que es gestionado por medio de nuestra coordinadora del área de extensión, Sandra Velázquez. Por eso pues no aparece el nombre mío como Juan Alejandro Monsalve, porque francamente es un espacio que nos abre la universidad a través de la coordinación de extensión en cooperación con la coordinación del área de ciencias clínicas. Bueno, muy buenas tardes para todos. Qué alegría reencontrarnos en estos espacios después de tanto tiempo como de receso. Bienvenido a todos los hijos, a los que conozco y a los que están por venir. Y a mi compañero Hernando García, un saludo especial. El día de hoy vamos a hablar por una invitación que nos hace la universidad acerca de la tamización y el manejo de las lesiones premalignas del cuello uterino. La siguiente, Juan, por favor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer como un recordatorio rápidamente de la anatomía del cervix para podernos ubicar frente a unas zonas y poder entender qué es lo que nos va a enunciar o lo que nos va a reportar una citología. Entonces, el cervix va a estar conformado por 3 grandes zonas. La primera de ellas es el exocervix, la siguiente es la zona de transformación, que no sé si la logran ver y se la logro demarcar, que está alrededor, es esta zona más blanca. Ustedes ven una zona muy rosada externa que es el exocervix y una zona que es un poquito más clara entre el exocervix y ese que es el orificio cervical, el externo, que sería el endocervix. Esta zona grande, más clara, es la que nosotros se denomina la zona de transformación y pues ya lo que hemos hablado a este alrededor, que es el endocervix. La siguiente, Juan. Juan, podemos pasar la presentación, la siguiente. No estoy como teniendo unas dificultades, pero vuelvo a conectar nuevamente pantalla. Entonces, esta es como la parte de lo que acabamos de hablar, es la parte anatómica grande, la macro del cervix. Vamos entonces a revisar qué es la parte más importante en este caso. El exocervix está caracterizado por un epitelio que es escamoso, pseudoestratificado, más no queratinizado, como lo hace nuestra piel, que nuestra piel es un epitelio que es pseudoestratificado pero queratinizado. El epitelio del exocervix se caracteriza porque es muy sensible a todos los estímulos hormonales que tenemos las mujeres a través de nuestro ciclo menstrual y tiene la capacidad de ser renovado cada 5 días por acción de los estrógenos. Es muy rico en glucógeno y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque pues para quienes hacemos colposcopio, esta zona revierte de vital importancia cuando queremos encontrar zonas que están siendo afectadas por el virus del papiloma humano, ya que el virus depleta la cantidad de glucógeno que se encuentra acumulada en estas células y nos va a dar una coloración diferente que nos va a permitir en su momento dado guiar la toma de una biopsia. Tiene varias capas. El exocervix entonces tiene una capa que es superficial, sería la primera capa hablando desde la parte más superior a la más interna, seguida por una capa intermedia y por una basal. Cabe recordar pues que esta capa basal es una capa en la cual el epitelio va a renovarse de manera frecuente. Es muy buena en mitosis, tiene la capacidad de multiplicarse rápidamente, es rica en nucleoproteínas y cuando hacemos el extendido, cuando le aplicamos una coloración, las células se van a caracterizar por tomar una coloración acidófila,
y en sus características esas células van a ser células pequeñas, pero con unos núcleos muy grandes. Es muy importante recordar esta histología porque pues ese es el trabajo del citotecnólogo. Cuando la persona que se encarga de leer las citologías tiene la capacidad en un extendido de células identificar gracias a estas características histológicas si está viendo una célula de la capa basal o si está viendo una célula del estrato espinoso o una célula del estrato superficial. Entonces, las basales se van a caracterizar por ser acidófilas, por ser células pequeñas con unos núcleos muy grandes. En el estrato espinoso, que es el que le continúa, que es el que podríamos hablar, lo que se trata de el estrato, la capa intermedia, entonces es donde se van a llevar a cabo todos los procesos de glucogenización. Es donde van a estar la mayor cantidad en representación al interior de las células de los depósitos de glucógeno, y estas células se caracterizan por ser basófilas, tienen un citoplasma con un núcleo con una adecuada relación. Yo quiero insistirles mucho en este estrato espinoso porque pues cuando hacemos una colposcopia y aplicamos Lugol, el Lugol que es yodo, tiene la capacidad de unirse fuertemente al glucógeno y de esta manera entonces nos va a dar a nosotros en esa colposcopia nos visualizar normalmente esa superficie del cervix en un color un café que es oscuro. En cambio, cuando no hay depósitos de glucógeno porque se han depletado gracias a la coinfección por VPH, entonces esa zona específicamente se va a tornar de un café más claro. Entonces eso es un sugestivo de lesión por VPH. No podemos decir que absolutamente está comprometido por VPH porque también podemos encontrar disminución en las concentraciones de glucógeno en las pacientes que tienen atrofia por menopausia. Y por último, ese estrato superficial en el exocervix, entonces tiene que ver con las células más maduras, están cornificadas y tienen una acción protectora del epitelio y van a ser muy ricas en mucopolisacáridos neutros y a diferencia de las otras, entonces van a ser acidófilas, pero ustedes pueden notar que la capa basal y la superficial en la coloración es la misma, pero el tamaño de la célula es diferente. Mientras en la basal son células pequeñas con núcleos muy grandes, en esta superficial entonces van a ser células muy grandes con unos núcleos muy pequeños. Entonces, si se dan cuenta, es factible en el momento de ver el extendido celular en la placa, poder determinar que estoy viendo una célula de la capa basal o una célula del estrato espinoso o una célula del estrato superficial. Podemos seguir, doctor Juan. En la siguiente diapositiva, entonces, pues se trae una representación de cómo es el corte histológico, donde ustedes ven en la del lado izquierdo la representación de la membrana basal, donde tenemos unas células pequeñas con unos núcleos muy grandes y ustedes pueden ver que a medida que progresa el estrato de la basal, el parabasal, el intermedio, el superficial, las células se vuelven más grandes, mejora la relación núcleo-citoplasma hasta que las más superficiales pues van a ser células más grandes con un núcleo más pequeño. Podemos continuar. La siguiente. A diferencia del exocervix, el endocervix es un epitelio, está compuesto por un epitelio que es columnar, es glandular, no tiene submucosa, es muy sensible a las infecciones que son bacterianas y sobre todo que son virales. Eso nos obliga siempre a pensar, a tamizar, a revisar, a poner mucho cuidado dentro de la citología, el estado de las células endocervicales, porque también allí va a haber un asentamiento importante del VPH. Característicamente tiene criptas y ellos son los productores de mucina, o sea, del moco.
Podemos continuar. Quiero que le pongan mucho cuidado a este punto y es la unión escamocolumnar. Y quiero que le pongan cuidado por dos razones. Resulta que tenemos dos epitelios. Tenemos el epitelio del exocervix, que es escamoso, y tenemos un epitelio del endocervix, que es glandular. Hay un momento, hay un sitio, hay un punto donde estos dos epitelios se tienen que unir y ese sitio histológicamente a ustedes les tienen que haber enseñado y deben recordarlo en este momento, esa zona en donde un epitelio cambia por otro epitelio se denomina metaplasia escamosa. Entonces, ese es el primer punto en el que les quiero hacer relación, porque muchas veces a nosotros los ginecólogos en la consulta nos remiten pacientes con citologías porque tienen metaplasia escamosa y alarman a las pacientes porque asumen que el significado de una metaplasia escamosa es igual a decir que tiene una lesión premaligna. Y definitivamente no, es simplemente un cambio histológico normal que tenemos como en muchas de nuestra anatomía. Una de las representaciones es la unión del exo y del endocervix. Recuerden que tenemos metaplasia escamosa en la unión cardioesofágica, en la colorectal. Entonces, es muy importante entender eso. No es un punto de alarma ni para usted ni para el paciente. Esto simplemente le está diciendo que están viendo células tanto del exocervix como del endocervix en la unión. Es muy importante esta zona, esta unión escamocolumnar, porque no solamente es una zona de transición morfológica, sino que también es metabólica. Y es aquí donde hay el mayor asentamiento del BPH y tiene la capacidad de replicarse de manera activa e inducir todos los procesos displáticos del cuello uterino. Puedes continuar. Hablemos un poquito del BPH. Esta no va a ser una clase de BPH, simplemente quiero aclararles un par de conceptos. Y es lo primero, tenemos que desmontarnos del precepto de que si una paciente tiene BPH tiene cáncer de cuello uterino. Entonces, por favor, es un llamado de atención de manera cariñosa para que no alarmemos a nuestras pacientes y nosotros tampoco tengamos que alarmarnos, porque si la paciente tiene BPH, pues eso no está bien decirle a la paciente usted tiene un cáncer de cuello uterino y se va a morir. Entonces, ¿qué sí hay que tener claro? Que si yo tengo una paciente con BPH, esa paciente yo la tengo que tamizar, yo la tengo que seguir. ¿Por qué? Porque resulta que el BPH está relacionado en el 99.7% de los casos con el cáncer de cuello uterino. La causa del cáncer de cuello uterino es netamente infecciosa en este gran porcentaje de los casos. Pero más importante que saber que es capaz de inducir el cáncer de cuello uterino es entender que si tu paciente tiene BPH o tiene una lesión premaligna, ella tendrá la capacidad de regresar a su estado normal, es decir, depurar el virus, deshacerse del virus hasta en un 40% de los casos. Entonces, es una probabilidad muy alta que tienen todas las mujeres, una vez contraído el BPH, de poder neutralizarlo y evitar la progresión de las lesiones premalignas hacia el cáncer de cuello uterino. Tampoco se le puede decir a la paciente si llega con una lesión premaligna leve o moderada, decirle que ya tiene un cáncer de cuello uterino y que le quedan pocos días de vida o pocos meses de vida o pocos años de vida. Revisen que, mire lo que nos dice la literatura, nos dice que pueden pasar entre 10 y 20 años antes de que esa paciente haga una lesión invasora. Tampoco está bien tranquilizarnos y decirle a la paciente, usted no tiene nada, puede irse para la casa porque pues usted en 20 años puede hacer la lesión y entonces en 20 años nos vemos. No, simplemente es explicarle a la señora que necesita estar en un seguimiento hasta que nosotros estemos plenamente seguros de que su proceso infeccioso ha pasado o que ha resuelto su lesión preinvasora.
Recordarles que tenemos que el VPH es un virus que tiene muchos serotipos y que hay unos serotipos de bajo riesgo como son el 6 y el 11. Estos de muy bajo riesgo están más asociados a las lesiones de piel, a las verrugas vulgares, y los virus de alto riesgo como son el 16 y el 18 son los que están netamente relacionados con el cáncer de cuello uterino. Miren estos porcentajes en donde nosotros podemos tener una lesión premaligna, un bajo grado, un moderado o un alto grado, en la que podemos tener regresiones hasta del 40%, o sea, la mitad de esas pacientes tienen toda la probabilidad de regresar a un estado en el que estén libres de lesión. Hasta un 45% puede tener persistencia, y persistencia la definimos por la presencia de la misma lesión durante los siguientes 18 a 24 meses después del diagnóstico, y solamente el 15% de todas las lesiones premalignas pueden hacer progresión. O sea, si tengo un LIE de bajo grado, el 15% puede ir a un LIE de alto grado, o un LIE de alto grado puede ir hasta a un carcinoma eh, invasor. La siguiente dice. Entonces, a través de la historia se han presentado múltiples formas de tamizar, pero pues definitivamente la mejor manera que nosotros tenemos de hacer y no tamizar, ya vamos a ver ahorita las diferencias entre tamización y triaje, de triaje para lesiones, cancerígenas de cuello uterino es el Papá Nicolau. El Papá Nicolau consiste en realizar una citología que recogerá células tanto del exocervix como del endocervix, las colocaremos sobre una lámina y sobre esa lámina entonces revisaremos esa histología celular y buscaremos unos cambios típicos de estas células que se llaman los coilocitos, que son depósitos del virus a nivel intracitoplasmático de estas células del cuello uterino. Supremamente importante que siempre tengamos una muestra representativa, una muestra celular representativa de la zona de transición o de la zona de transformación o de la unión escamocelular. Entonces, aquí tenemos señalado, recuerden en el primer grafiquito cuando empezamos la charla que les decía, ustedes tienen un área externa que es el exocervix, un área más interna que está alrededor del orificio cervical. Todo eso que tiene un color más pálido, un rosado más claro, es la zona de transformación. Entonces, podemos continuar. La siguiente. Entonces, la manera en cómo nosotros vamos, o la técnica para tomar una citología de manera adecuada, debe tenernos definitivamente células representativas del exocervix, la zona de transformación y del endocervix para que pueda ser adecuadamente interpretada y leída. Ahora, hay unos puntos grandes que quiero discutir, que quiero como contarles, y es, por ejemplo, el momento, la edad ideal a través de la cual yo debo empezar a hacer este triaje, empezar de hacer la citología cervicovaginal. Es punto de controversia, y es punto de controversia por lo siguiente, o depende del sitio donde nosotros leamos. Los colposcopistas tenemos una asociación que es la ASCCP. Es una organización encargada de la evaluación, el manejo, la actualización, las recomendaciones de la tamización y del manejo de todas estas lesiones premalignas de cuello uterino. La ASCCP está a favor, tiene una recomendación muy fuerte de iniciar el triaje, de iniciar la citología a los 21 años de edad, o por lo menos 3 años después de haber iniciado la vida sexual de manera activa. Pero
nuestra guía de práctica clínica del Ministerio de Salud en cuanto al manejo de las lesiones precancerosas del cervix del año 2016 son muy claros y nos dicen que a partir de los 25 años de edad, y lo ponen como en una balanza, tratan de explicarnos por qué a los 25 años de edad, porque ellos dicen que es muy poco probable que antes de los 30 años hayan mujeres, encontremos mujeres con cáncer de cuello uterino. Sin embargo, está próximo a salir una actualización de esta guía de práctica clínica del Instituto Cancerológico, donde van a bajar, la propuesta es bajar estos 25 años, muy seguramente hacia los 21 y unificarse con la ASCP, debido a que últimamente sí han empezado a encontrar un incremento de casos de cáncer de cuello uterino en la población alrededor de los 25 y los 30 años. El esquema recomendado por nuestra guía de práctica clínica es el esquema 113. ¿Qué quiere decir? Pues que yo me hago mi primera citología, si esa citología es normal, la repito al año, y si es normal, la repito a los 3 años. También este es un punto de controversia, y es un punto de controversia dada la baja calidad que tiene nuestra citología por la forma en la que se lee, por la capacidad, la capacitación, por el volumen de muestras que tiene un citotecnólogo para hacer la lectura de estas placas. Entonces, muchas veces es tan rápida la lectura que se puede pasar de una manera no advertida cualquier tipo de lesión e informarse como normal. Entonces, ese tipo de situaciones hace que en nuestro medio de pronto no nos estemos adhiriendo tanto al esquema 113, sino que podamos hacer 1111. Les recuerdo, si es 1111 es porque la citología ha salido normal. Si la citología tiene una anormalidad, entonces ya miraremos, de acuerdo a esa normalidad, qué paso a seguir deberíamos tomar. Hablemos de cómo hacemos entonces esta evaluación en poblaciones especiales. Entonces, pacientes con HIV, la recomendación no va a ser el esquema 113, sino hacer esquema 6 meses, si está normal, 6 meses, y si está normal, la próxima al siguiente año. La siguiente. Embarazadas. Entonces, la manera de hacer triaje para cáncer de cuello uterino en las embarazadas es, nos piden que podemos tomarlas, las citologías a partir del primer trimestre del embarazo. Ahora, si esa citología nos sale con una anormalidad que puede ser el ASCUS o el ASCH o algo mayor, adicionalmente le tomamos DNA para BPH, pues esa paciente puede ir a colposcopia a partir del primer trimestre. La biopsia se puede tomar única y exclusivamente si tú consideras que tienes una lesión de alto grado o una lesión preinvasiva. De resto, si es una lesión de bajo grado, esa paciente se debe aplazar, y más o menos entre unas 6 a 8 semanas posparto deben ser revaloradas con una nueva colposcopia, y ahí sí, si requiere la biopsia, se toma la biopsia. Las pacientes que tengan una historia sexual con mujeres exclusivamente, esa paciente inicia el esquema a los 21 años y se cumple el esquema de 113. La siguiente, doctor Monsalve. Ahora, ¿cómo hacer el triaje en las mujeres con vacunación, que han tenido vacunación para BPH? Lo mismo, estaremos con el inicio a los 21 años y hacemos esquema 113. Este es otro punto bien importante.
y es que nos encontramos muchas veces con pacientes que han sido llevadas a histerectomía total, es decir, no, la señora le retiraron su útero, su cervix, y se lo retiraron por una miomatosis. Y empezamos a encontrar que siguen haciéndole triaje con citología. No, esta señora que se le hizo una histerectomía total por una patología distinta a una lesión premaligna, esa paciente no requiere citología de seguimiento. Pero si la histerectomía se le hizo por algo, por ejemplo, tenía un carcinoma in situ, que no es una adecuada recomendación, pero digamos que se le hicieron. Esa paciente, por haber tenido una causa premaligna, sí necesita continuar su seguimiento con citología bajo el esquema de 1-1-3 durante los siguientes 10 años. Podemos continuar. Esta es la técnica apropiada para la toma de la citología. Quise traerla a relación porque ustedes no saben en qué momento lo pueden llamar su jefe en su unidad local o donde usted esté y le diga, ay doctor, hágame un favor, es que qué pena, no soy capaz de tomar esta citología, usted es tan amable y me colabora. Y usted llega allá y usted ni siquiera sabe para qué son esos implementos, cómo los usa, cómo los pone, cómo... Pues entonces es como la idea de que más o menos ustedes entiendan que van a entregarle, le van a entregar un kit. En ese kit viene una espátula de aire, que es esa espatulita, como esa paletica que ustedes ven ahí de madera. Le van a entregar una placa, le van a entregar como un cuestionario que es la identificación de la paciente y le van a entregar un fijador. Entonces, ¿qué hacemos? La paciente se pone en litotomía, le hacen la especuloscopia. Importantísimo no remover, no vayan a colocar una gasita y a limpiar la superficie del cervix porque van a remover muy fácilmente las células que recubren. Ustedes simplemente cogen la espátula de aire, la colocan como la ven en la gráfica, una parte de ella dentro del canal endocervical y hacen un recorrido como si estuvieran haciendo un barrido en sentido de las manecillas del reloj 360 grados. Ustedes ahí ya que están recogiendo células del endocervix, células de la zona de transición o de la unión escamocolumnar y células del exocervix. Ya con esa espátula ustedes van a la lámina y hacen un extendido unidireccional y 2 milímetros por debajo nuevamente el extendido en la cara contraria de la espátula. Retiran a unos 20-30 centímetros del sitio fijador la placa e inmediatamente le ponen el sitio fijador. De esa manera, ustedes pueden tomar. Ahora, hay unos kits que traen un citocepillo, como un escobillón. Ese escobillón usted también lo puede utilizar. Ese escobillón es para introducirlo dentro del canal endocervical, nuevamente un barrido de 360 grados y lo van a extender sobre la placa en un solo sentido, fijan y chao. Ahí queda tomada su citología cervicovaginal. La siguiente, doctor. Importante para la toma, como les decía, ustedes deben ver por completo el cervix. Ustedes deben tener una visión completa del cuello uterino. Ver la zona de transformación que ya les enseñé, la van a ver con un color más rosado, más claro, y hacer adecuadamente la toma. Con la espátula de aire, primera muestra exocervix 360 grados a la derecha, segunda muestra endocervix 360 grados a la izquierda con la parte bifurcada aguda de la espátula. La siguiente. La siguiente. Haces el extendido en la lámina, ¿sí? Que debe estar identificada, las dos bandas
la parte superior, la parte inferior en menos de 5 segundos y llevarla entonces a la fijación y llenar los datos de la caracterización. En esos datos de esa hoja que le van a entregar, ahí va el nombre de la paciente, la cédula, la edad, la dirección, la EPS. Pueden haber interrogatorios a partir de si tiene flujo vaginal, si ha tenido enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Pero es supremamente importante la dirección, el teléfono, la fecha de la toma, diligenciar todos los campos para evitar dificultades en la localización de la paciente. La siguiente. Entonces, se han generado diferentes sistemas para poder hacer la interpretación de los reportes de la citología. El sistema por medio del cual nosotros nos guiamos es el sistema Bethesda del 2001, tiene unas categorías de notificación. Entonces, para hacer esto como más fácil y más didáctico, pues hombre, si yo tengo dos porciones en el cuello uterino, la exocervical y la endocervical, pues cada una de ellas va a tener unas lesiones celulares. Entonces, empecemos con las lesiones celulares del exocervix, o sea, de las células escamosas. Entonces, vamos a encontrar células escamosas atípicas o ASC, o tenemos células escamosas atípicas de significado incierto, que es el ASCUS, o tenemos células escamosas atípicas que no pueden descartarse como alto grado, que son las que se denominan ASCH. Tenemos las lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado o los LIE de bajo grado o LIE, Log Lie, y las lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado o HLIE. Ahora, las glandulares, es decir, las lesiones celulares glandulares, las lesiones glandulares del endocervix, entonces son las células glandulares atípicas o AGC, que pueden ser endocervicales, endometriales o no especificadas. Las células glandulares atípicas, probablemente neoplásicas, que pueden ser endocervicales, endometriales o no especificadas. Y el adenocarcinoma. Hay otras, que es una lista pues larga, que tiene que ver con las células endometriales en mujeres de más de 40 años, que también las pueden reportar. El siguiente, Doc. En esto, yo les voy a hacer otro paréntesis o otra aclaración. Las lesiones celulares por citología van a ser definidas o van a ser notificadas, reportadas como lesiones intraepiteliales de bajo grado o lesiones intraepiteliales de alto grado. Después, cuando va a colposcopia, se toma una biopsia, entonces se van a denominar displasias intracervicales, que pueden ser leves, moderadas o severas, que son el NIC1 para las leves, el NIC2 para las moderadas y el NIC3 para las severas. Entonces, ninguna citología te va a decir NIC1, porque para hablar de NIC necesito un reporte patológico de biopsia. La citología te va a hablar de la lesión intraepitelial. Entonces, ¿cómo reconocemos nosotros o cómo reconoce el citotecnólogo esta lesión intraepitelial? Ustedes recuerdan que hablábamos que las células de la capa basal eran acidófilas pequeñas con núcleos grandes, y que en cambio la superficial eran acidófilas grandes con núcleos pequeños. Pues bien, cuando tenemos una lesión intraepitelial de bajo grado, quiere decir que el BPH está afectando las capas más superficiales del cervix. Entonces, ¿qué va a ver el citotecnólogo? En esas capas superficiales va a haber hipertrofia nuclear, hipercromasia, núcleos anormales,
en esas células superficiales o del estrato intermedio, con muy pocas mitosis y con nucleolos casi no visibles. Entonces, el que dice, no, yo simplemente estoy viendo afección de BPH o coilocitos en las etapas, en las capas más superficiales, y esto se denomina un LIE de bajo grado. ¿Listo? Esas pacientes, entonces, van a ir a, la conducta es que esos pacientes vayan a colposcopia, y dependiendo de lo que se vea en la colposcopia, el colposcopista será autónomo de decidir si requiere o no requiere de biopsia. Pero más importante que eso es entender que esa paciente debe ser tamizadas efectivamente para BPH, conocer el estado BPH, poder conocer, es probable, los serotipos, porque con el BPH, el test de DNA de BPH nos va a permitir hacer el seguimiento. La siguiente. El alto grado, entonces ya van a encontrar anomalías en el núcleo de las células de azones basales y parabasales. Entonces, si ustedes ven estas que son de alto grado, no solamente me van a afectar los estratos superficiales, sino los más inferiores, casi que llegando a las células basales, a esas chiquiticas que tienen unos núcleos muy grandes y que son basófilas. Esta paciente, entonces, con mayor razón, irá a colposcopia, biopsia y test de BPH. La siguiente. Entonces, ahora sí. Venga, venimos entonces al bendito NIC. Recuerden que los NIC es el reporte que a mí me va a dar el patólogo después de que yo le tomé una biopsia a esa paciente guiada por una colposcopia. Entonces, este NIC es un diagnóstico por colposcopia más biopsia. ¿Y cómo se le hace o qué se le hace? Vamos a ver ahora más adelante que este paciente no necesita ningún tipo de manejo. Esta paciente no necesita ir a un procedimiento excisional. No necesita absolutamente nada, seguimiento, simplemente seguimiento con citología, con colposcopia, con test de BPH, citología cada 6 meses y test de BPH cada 18 meses. Sigamos. Hay una lesión que se llama el NIC1 persistente. Entonces, ustedes recuerdan que cuando hablábamos de la persistencia de las lesiones, decíamos que era la presencia de la lesión a través del tiempo por 18 meses o más. Estos NIC1 persistentes sí se recomienda, de acuerdo a la guía de lesiones premalignas, tener en cuenta 2 puntos claves. Uno, si la paciente tiene paridad satisfecha o no tiene. ¿Por qué? Miren, muchachos, en la medida que yo haga más diagnósticos de lesiones preinvasivas de cuello uterino, pues eso me va a obligar a mí como clínico a tomar una decisión. Y la mayoría de las decisiones que yo puedo tomar a nivel del cuello uterino es generar un procedimiento. Pero estos procedimientos no son inocuos. Máxime si tengo una mujer en edad fértil. Todo procedimiento en cuello uterino puede tener una repercusión, uno sobre la fertilidad o dos en ese futuro obstétrico, porque puede ser promotor de partos pretérminos o de infertilidad por estenosis del orificio cervical. Entonces es muy importante cada vez que nosotros vamos a manipular un cuello, hacernos esa pregunta y evaluar qué tan severa o qué tan grave es la lesión. Entonces, miren, el NIC1 no necesita ningún manejo porque se espera que casi el 60% de ese NIC1 retorne a la normalidad a través del tiempo. Pero ya, cuando yo hago el seguimiento de ese NIC1 con citología y hay persistencia de LIEs de bajo grado
o hago colposcopia, tomo biopsia y sigo con un NIC1 a través de los 18, 24 meses, pues yo tengo que decir, esto es una persistencia y tengo dos caminos. Si la paciente tiene paridad satisfecha, yo la puedo llevar a un tratamiento excisional, retirarla. Pero si la paciente no tiene paridad satisfecha, la llevo a un manejo ablativo, o sea, lo que ustedes escuchan, que es hacer criocauterizaciones del cuello uterino. La siguiente. NIC2. Entonces, aquí el diagnóstico sigue siendo netamente por colposcopia más biopsia y el posible manejo puede ser con conización por radiofrecuencia y hacemos seguimiento con test de BPH y citología. La siguiente. El 3, igual que el anterior, diagnóstico únicamente por colposcopia más biopsia y el manejo, este manejo si no es posible, el manejo es con cono por radiofrecuencia y hacemos seguimiento también con COTES, con test de BPH y citología. La siguiente. Solamente de todas las citologías que se hagan, solamente debemos enviar el 10% a colposcopia. ¿Cómo podemos interpretar entonces una citología? La citología te va a decir que es negativa para lesiones intraepiteliales y te va a decir que es satisfactoria. ¿Por qué? Y este también es importante tenerlo en cuenta. Una citología satisfactoria me está hablando que tiene un número celular adecuado que me permite la interpretación. Y esas células adecuadas deben tener células del exocervix, de la unión y sobre todo del endocervix. Si yo leo y me dice citología satisfactoria, 2 puntos, ausencia de células endocervicales, nanay, esa citología no es satisfactoria y usted debe estarla repitiendo en un periodo no mayor a 30 días. Ahora, si la citología es negativa satisfactoria, pues usted hace el esquema que ya hemos revisado, 113. Pueden informarnos cambios benignos, que son cambios inflamatorios. Esos cambios inflamatorios, usted debe analizar las causas, si es que ha tenido algún tipo de infección bacteriana, micótica, traumática. Y estas pacientes que tienen esos cambios inflamatorios, entonces se les debe hacer control citológico cada 3 a 6 meses. Sí, y cuando hablamos de esos cambios benignos inflamatorios, estamos hablando de citologías que nos pueden estar reportando ASC, células atípicas no determinadas. Ahora, si hay persistencia en la citología de esos cambios inflamatorios y no hay leucorrea, no hay una historia relacionada con un proceso infeccioso, entonces esa paciente es la que usted debe enviar a colposcopia. Les aclaro, no todas las pacientes con una citología que diga ascus tienen que ir a colposcopia y biopsia. Si la paciente tiene un ascus y usted al interrogatorio o al examen físico, porque cuando les llega una citología por buena práctica, usted debe acostar a la paciente, ponerle un espéculo y mirarle el cuello. Usted a la inspección encuentra leucorrea y considera que es infecciosa, pues usted la tratará y le hará un seguimiento con citología entre 3 y 6 meses. Pero si hay persistencia de ese ascus y usted ya no encuentra un proceso infeccioso, esa es la paciente que debe ir a colposcopia. Ahora, la citología que te reporta cualquier tipo de anormalidad es la que debe ir a colposcopia más biopsia. Siguiente. Quiero aclararle los siguientes términos. Las pruebas de tamización o la tamización
de acuerdo a nuestra guía de práctica clínica del ministerio, hace relación al test DNA para BPH. Con eso es con lo que se hace tamización. Prueba de triaje es la citología de cuello uterino, o para nosotros los colposcopistas o los ginecólogos, los procedimientos vía Billing. Los procedimientos vía Billing se reservan para aquellas poblaciones que están muy alejadas de la cabecera municipal, que tienen dificultades de acceso geográfico, económico, y pues va un ginecólogo, hace una colposcopia, le pone los liquiditos, determina que hay una lesión e inmediatamente retira la lesión. Entonces, eso se llaman los procedimientos de vía Billing, que es ver y tratar de manera inmediata. O sea que, no, hágase la citología, luego tómese la colposcopia, hágase la biopsia, esperemos el reporte. No, esta paciente definitivamente queda vista y tratada. La edad, pues como les explicaba, tenemos entonces acá un gran tema, una gran controversia, pero nuestra guía de práctica clínica es muy insistente en que debemos realizar entonces citología entre los 25 y los 30 años. Y que el seguimiento para la tamización con el BPH lo debemos realizar cada 5 años. Esas pruebas de tamización la recomendación es hacerla después de los 30 años y antes de los 65 años. Entonces, ¿cuáles son las grandes recomendaciones que nos hace la guía en cuanto a tamización? Y pues no tanto manejo, porque ya vimos algunos de los manejos. Entonces, es que se acepta que se pueda tomar la citología convencional o en base líquida al mismo tiempo que el test de BPH. Recuerden, test de BPH como un mecanismo de tamización. ¿Qué busca esta recomendación? Pues evitar que la paciente tenga que ir 2 veces a un mismo procedimiento para 2 exámenes diferentes. Entonces, ¿qué se hace? Se monta el test de BPH, si el BPH sale positivo, pues ya tienes ahí la citología y analizas la citología. Si el test de BPH sale negativo, pues simplemente no se monta la citología. Pero la paciente solo tuvo que hacer una sola visita, una sola exposición, una sola manipulación. Ante un triaje positivo, es decir, una citología que es positiva porque tiene una lesión ascus o mayor, ASCH, un LIE de alto grado, un LIE de bajo grado, esa paciente debe ir a colposcopia más biopsia. Si el triaje es negativo, entonces, o sea, una citología normal, entonces esa paciente debe de ir a test test de BPH cada 18 meses, a los 18 meses. Sigamos. Controversial, lo que les he repetido pues todo el rato, citología después de los 25 años en la guía, citología después de los 21 en la SCP. Hay otro punto y dice, bueno, entonces puedo hacer tamización solo para mujeres con inicio de vida sexual a los 3 años. Recuerden que cuando hablamos de tamización estamos hablando de test de BPH y definitivamente no y no por ningún lado, ninguna de las dos, ni la guía de práctica clínica ni la SCH, ASCP nos están recomendando los test de BPH en población menor de 30 años. Siempre finalizar la tamización, finalizar la toma de la citología y la tamización a los 65 años solo si tengo un test de BPH negativo en los últimos 5 años. Y toda paciente con citología insatisfactoria, es decir, con ausencia de células endocervicales, debe repetirse esta citología en un periodo no mayor de 30 días. La siguiente. Esta tamización en mujeres de más de 30 años, pero menores de 65 años, ¿cómo la hacemos? Entonces, inicialmente debe hacerse con test de DNA para BPH, y si ese test de DNA para BPH es positivo, entonces usted pasa a la toma de la citología.
Si esa citología es negativa, usted simplemente sigue haciendo tamización con test de BPH cada 18 meses. Pero si esa citología es positiva porque tiene ascus o tiene una lesión mayor, entonces esa paciente es la que va a colposcopia y a biopsia. Ahora, tienes DNA, test de DNA positivo con citología con LIE de alto grado o de bajo grado, va a colposcopia más biopsia. La siguiente. Bueno, este fue el grupo último de nuestras hijas casi ya graduadas, todos sí, ellos ya se graduaron. Una foto tomada muy bonita de las últimas que tuvimos en noviembre de todos los hijos. Espero que próximamente podamos tomar muchas fotos igual, a pesar de las contingencias que tenemos. Y pues